¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. La historia de Ángel Rico se ha convertido en uno de los misterios más sonados de esta apertura 2025 en la Liga MX. Hablamos de un mediocampista que hace apenas un año era considerado la gran joya de la cantera de Pumas, un futbolista que parecía destinado a dar el salto definitivo a la élite, que tenía detrás suyo la ilusión de los aficionados universitarios y el respaldo de las fuerzas básicas que siempre han sido motivo de orgullo en Ciudad Universitaria. Pero de repente, con la llegada de Efraín Juárez al banquillo, ese brillo se apagó. Ángel Rico desapareció del radar, y lo más desconcertante es que ni siquiera la famosa regla de menores fue capaz de mantenerlo en la primera plantilla. Es un caso que ha generado conversación, polémica y mucha incertidumbre porque no estamos hablando de un canterano cualquiera, sino de un talento al que muchos veían como pieza clave para el presente y el futuro de Pumas. Bajo la dirección de Gustavo Lema, las cosas eran muy distintas. Ángel Rico había tenido un proceso gradual pero constante de integración al primer equipo. Disputó 22 partidos en aquel ciclo, acumuló 968 minutos y, aunque todavía estaba en una etapa de formación, mostraba señales claras de personalidad, de atrevimiento, de un estilo de juego que conectaba con la identidad universitaria. No era raro ver cómo los comentaristas y los aficionados destacaban su capacidad para recuperar balones, su inteligencia táctica y esa madurez impropia de su corta edad. Incluso cuando los resultados colectivos no eran los mejores, Rico ofrecía destellos que invitaban a pensar que Pumas tenía en casa a un mediocampista de futuro. Sin embargo, todo cambió de golpe. El nuevo proyecto encabezado por Efraín Juárez trajo consigo decisiones que sorprendieron a propios y extraños. Dentro de esas decisiones, la más llamativa fue la desaparición de Ángel Rico de las alineaciones. De pasar a ser un jugador recurrente en la rotación, con minutos asegurados cada jornada, se convirtió en un futbolista prácticamente invisible. Apenas 6 partidos jugados en esta apertura 2025 y un total de 104 minutos en cancha reflejan con crudeza la magnitud de su caída. No hay goles, no hay asistencias, no hay impacto porque simplemente no ha tenido la oportunidad de mostrarlo. Su protagonismo se redujo a los últimos minutos de algunos encuentros, a apariciones aisladas que nunca le permitieron tomar confianza ni ritmo competitivo. Lo más duro para el jugador es que su última participación en la Liga MX fue en la jornada 1, allá por el 13 de julio frente a Santos Laguna. Desde entonces, nada. Una ausencia prolongada que inevitablemente da pie a especulaciones. ¿Qué pasó con Ángel Rico? ¿Se trata de un tema de disciplina interna, de adaptación al estilo del nuevo técnico o simplemente de una decisión deportiva que prioriza otros perfiles en el mediocampo? Las respuestas oficiales no llegan y el silencio desde la directiva no ayuda a calmar el debate. Al contrario, la falta de explicaciones genera más rumores y alimenta la frustración de la afición, que se pregunta cómo es posible que un talento tan prometedor quede marginado de esa manera. Para colmo de males, la situación tampoco se ha enderezado en la categoría sub-21, donde fue enviado a sumar minutos. En esa división juvenil, Ángel Rico ha disputado 6 partidos, acumulando 403 minutos, pero sin registrar goles ni asistencias. Los números hablan de un futbolista que tampoco está encontrando su mejor versión en el entorno de formación. Un escenario que podría deberse tanto a la falta de confianza como a la desmotivación de sentirse relegado tras haber probado las mieles del primer equipo. No hay nada más complicado para un joven jugador que dar un paso atrás en su carrera justo cuando parecía consolidarse. Y esa es la realidad que hoy atraviesa este mediocampista de 20 años, atrapado en un limbo futbolístico del que no parece sencillo salir. El contraste con la expectativa que existía sobre él hace apenas unos meses es brutal. Recordemos que en su momento, portales especializados como Transfermarkt lo tasaban en $826,000, un valor nada despreciable para un futbolista de su edad y posición. Esa cifra reflejaba el potencial y la proyección que se le atribuía, pero también una confianza generalizada en que Pumas tenía un activo importante en sus filas. Hoy, ese mismo valor corre riesgo de desplomarse si el jugador no recupera protagonismo,
porque en el fútbol moderno la continuidad es clave y sin ella es difícil mantener o incrementar el prestigio en el mercado. Lo que llama la atención de este caso es que no se trata simplemente de un joven más que pierde protagonismo. Es la joya de la cantera, un jugador al que muchos comparaban con aquellos mediocampistas históricos que surgieron de CEU y que marcaron época. En cada conversación con los aficionados se percibe una sensación de desconcierto, como si se estuviera desperdiciando una oportunidad de oro. Y es que el proyecto de Pumas, históricamente, se ha sostenido en su capacidad para potenciar a los jóvenes, darles confianza y proyectarlos al más alto nivel. Si esa esencia se pierde, la identidad misma del club se pone en duda. Por supuesto, también está la parte de responsabilidad que puede recaer en el propio jugador. No todo pasa por las decisiones del entrenador. En ocasiones, los jóvenes atraviesan crisis de confianza, problemas personales o simplemente baches naturales en su desarrollo. No sería la primera vez que un futbolista talentoso se estanca en una etapa crucial y tarda más de lo esperado en dar el salto definitivo. Sin embargo, en el caso de Ángel Rico, la sensación es que el corte fue demasiado radical, que no hubo un proceso de transición claro, sino una ruptura abrupta que dejó al futbolista en una posición incómoda. La relación con Efraín Juárez, además, es un tema que pocos se atreven a tocar públicamente, pero que flota en el ambiente. Juárez, al asumir como técnico, parecía tener claro un proyecto enfocado en reforzar la competitividad inmediata, apostar por jugadores de mayor experiencia y limitar la dependencia de las fuerzas básicas. Es una estrategia válida desde el punto de vista de los resultados, pero que inevitablemente choca con la tradición universitaria. Ángel Rico terminó siendo una de las principales víctimas de esa filosofía, y mientras el equipo busca mantenerse en la pelea del torneo, él observa desde la banca o desde la tribuna cómo su nombre deja de sonar en las conversaciones sobre las figuras del plantel. El futuro inmediato es incierto. Hay quienes aseguran que si la situación no cambia en el corto plazo, lo más recomendable para el jugador sería buscar una salida, ya sea a préstamo o en transferencia definitiva. Otros sostienen que debe tener paciencia, seguir trabajando en silencio y esperar una oportunidad que tarde o temprano llegará, especialmente si Pumas enfrenta bajas o necesita rotación en el mediocampo. Lo cierto es que el tiempo no se detiene, y a los 20 años cada minuto sin jugar se siente como una eternidad para alguien que aspira a consolidarse en la élite. La afición universitaria, fiel como siempre, sigue preguntándose qué pasó con Ángel Rico. La desaparición de un talento tan prometedor bajo la gestión de Efraín Juárez no es un simple detalle, es un síntoma que invita a la reflexión. ¿Se están tomando las mejores decisiones para el futuro del club? ¿Vale la pena sacrificar la proyección de la cantera por resultados inmediatos? El debate está abierto y cada jornada que pasa sin que el mediocampista aparezca en la cancha se convierte en una oportunidad perdida para aclarar esas dudas. En definitiva, el caso de Ángel Rico no es solo la historia de un joven que ha perdido minutos. Es la representación de una encrucijada en Pumas, un club que siempre se ha definido por su capacidad de generar talento y que hoy parece estar dejando de lado esa esencia. La joya universitaria, tasada en cientos de miles de dólares y con un futuro brillante por delante, se encuentra en el olvido. Y mientras la temporada avanza, el silencio alrededor de su situación se vuelve cada vez más ensordecedor. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Amigos y amigas del fútbol, agárrense porque lo que se viene es de esas historias que parecen sacadas de un guión de telenovela, pero que, increíblemente, están pasando en tiempo real en la Liga MX. Hoy el foco está puesto en Henry Martín, sí, el delantero del América que en las últimas semanas ha estado en boca de todos, y no precisamente por sus goles, sino por una provocación que ha encendido un fuego que parecía dormido entre dos de los equipos más emblemáticos del país, el América y los Pumas. La polémica estalló después de un partido que muchos pensaban que terminaría con tensión, pero sin mayores dramas, pero Henry, como siempre con su personalidad directa y sin filtros, decidió prender la mecha. Según fuentes cercanas al club, durante una de las entrevistas posteriores al encuentro, Martín no se contuvo y lanzó comentarios que han dado de qué hablar,
palabras cargadas de picardía. Con ese toque de ironía que tanto caracteriza a los delanteros que saben cómo meterse en la cabeza del rival. Y claro, como era de esperarse, los aficionados no tardaron en reaccionar en redes sociales, transformando lo que parecía una simple declaración en un fenómeno viral. Los rumores dentro del mundo futbolero sugieren que Henry no solo se quedó en palabras, sino que habría hecho gestos durante el partido que no pasaron desapercibidos para los jugadores de los Pumas. Algunos aseguran que fue un choque de miradas que dejó a más de un jugador felino incómodo, y que incluso algunos comentaristas deportivos coincidieron en que el delantero americanista estaba buscando, deliberadamente, sacar de quicio a sus rivales. La provocación no cayó en saco roto, los fanáticos de Pumas, conocidos por su pasión y lealtad, no tardaron en responder en redes sociales, criticando a Martín y cuestionando su profesionalismo. Mientras que los seguidores del América celebraban cada palabra y gesto como si fueran medallas al esfuerzo y la audacia. Esto, por supuesto, ha alimentado la narrativa de que el clásico universitario americano va mucho más allá del resultado en la cancha, se ha convertido en un verdadero choque de egos, personalidades y estrategias psicológicas. La polémica se intensificó cuando un video empezó a circular en Twitter y TikTok, mostrando a Martín celebrando un gol con un gesto que, para muchos, parecía directamente dirigido a la afición de Pumas. Aunque el Club América no ha emitido un comunicado oficial sobre las declaraciones del delantero, algunos periodistas especializados en la Liga MX sugieren que la dirigencia está al tanto de la situación y que, al menos de manera interna, estarían evaluando si este tipo de provocaciones ayudan o perjudican la imagen del equipo. Por el lado de Pumas, se comenta que la plantilla está más motivada que nunca para el próximo enfrentamiento, con jugadores que aseguran sentirse retados por la actitud de Martín, lo que podría traducirse en un partido más intenso y cargado de emociones. La sensación que queda es que, más allá de la polémica mediática, el fútbol mexicano está viviendo un momento en que las personalidades de los jugadores se vuelven protagonistas casi tanto como los goles y los resultados. Los analistas deportivos no se han quedado callados. Algunos ven en la provocación de Henry Martín un movimiento calculado, casi como una estrategia de guerra psicológica, distraer, irritar y ganar ventaja mental sobre el rival antes de que la pelota siquiera ruede. Otros, más críticos, aseguran que el delantero está jugando con fuego, y que este tipo de actitudes podrían volverse en su contra si no se maneja con cuidado. La discusión se ha vuelto tan intensa que en algunos programas de opinión deportiva se debate si estas provocaciones deberían ser sancionadas o si forman parte del folclore natural del fútbol mexicano. Y es que, si algo caracteriza a la Liga MX, es que los jugadores no solo compiten en la cancha, sino también en los medios, en las redes sociales y en la imaginación de los aficionados. Henry Martín, con esta provocación, parece haber entendido perfectamente ese juego paralelo. Los seguidores del América han comenzado a viralizar frases y memes apoyando a Martín, celebrando su carácter aguerrido y su valentía para no callarse frente a un rival de historia tan fuerte como los Pumas. Por otro lado, la afición universitaria ha respondido con hashtags de reproche, recordando cada derrota y cada momento polémico que hayan tenido frente al equipo azul crema. La tensión es palpable y cada comentario o gesto del delantero se analiza con lupa, como si fuera una película que se estrena escena por escena. Incluso hay quienes sugieren que esta provocación podría marcar un antes y un después en la relación entre los dos clubes, creando una narrativa que hará que cada enfrentamiento futuro tenga un condimento extra. No solo se juega por 3 puntos, sino también por orgullo y por la memoria de lo que ocurrió en esta controversia que Henry Martín inició sin medias tintas. Los portales deportivos y las redes sociales se han llenado de opiniones divididas. Mientras unos aplauden la audacia del delantero y lo consideran un líder que no teme expresar su confianza. Otros lo ven como un riesgo innecesario que podría terminar generando conflictos más grandes dentro del vestuario o incluso sanciones por comportamiento antideportivo. Los clubes rivales están observando con atención y algunos expertos ya empiezan a especular sobre posibles estrategias que Pumas podría implementar para contrarrestar la provocación de Martín en el siguiente clásico. Se habla de marcajes más estrictos,
De un enfoque psicológico que intente neutralizar la influencia que el delantero puede tener en el ánimo de los jugadores y de cómo cada detalle del juego podría convertirse en un campo de batalla más allá de los goles. Lo cierto es que, en este momento, Henry Martín se ha consolidado como el centro de la conversación en el fútbol mexicano. No importa si se gana o se pierde, sus palabras y gestos han logrado algo que muy pocos jugadores consiguen: dominar la narrativa mediática y mantener a los aficionados al borde de la emoción, esperando el próximo capítulo de este enfrentamiento que promete ser histórico. La Liga MX, con su combinación de pasión, rivalidad y espectáculo, encuentra en este tipo de situaciones la chispa que hace que el fútbol sea mucho más que un deporte: es drama, es historia y, sobre todo, es pura emoción en estado puro. Mientras los días pasan y se acerca el siguiente duelo entre América y Pumas, la pregunta que todos se hacen es: ¿seguirá Henry Martín provocando y aumentando la tensión? ¿O logrará Pumas encontrar la manera de responder sin caer en el juego mediático? Lo que está claro es que este episodio ha dejado huella, ha generado debates acalorados y ha vuelto a poner en evidencia que, en el fútbol mexicano, cada palabra, cada gesto y cada mirada pueden ser tan decisivos como cualquier gol. Y así, entre rumores, análisis y pasión desbordada, la historia de la provocación de Henry Martín continúa escribiéndose, y todos los aficionados, sin importar de qué equipo sean, no pueden dejar de mirar, esperar y especular sobre lo que sucederá en la próxima edición de este clásico que ya promete ser inolvidable. Si algo nos queda claro, es que Henry Martín ha logrado algo que pocos consiguen: trascender más allá de la cancha y convertir un partido en una auténtica telenovela deportiva, donde los protagonistas no solo son los goles, sino la actitud, la provocación y la audacia de un jugador que sabe perfectamente cómo mantenerse en el centro de todas las miradas. Los aficionados, los medios y los clubes ya están en alerta. Y solo el tiempo dirá si este episodio terminará en un enfrentamiento épico dentro del terreno de juego o si se convertirá en una anécdota más de esas que quedan grabadas en la memoria del fútbol mexicano por mucho tiempo. Queda claro que el ruido generado por Henry Martín no es un accidente ni un hecho aislado, es un ejemplo de cómo el fútbol se ha convertido en un espectáculo integral, donde la habilidad técnica, la estrategia y la psicología del jugador se combinan para crear historias que capturan la atención de millones. Cada mirada, cada palabra y cada gesto de este delantero se analiza, se discute y se comparte, transformando un simple partido en un fenómeno mediático que seguirá dando de qué hablar. En este escenario, la provocación de Henry Martín contra Pumas no es solo un acto de rebeldía, es un movimiento calculado que garantiza que, pase lo que pase en el campo, el delantero siempre estará en el centro de la conversación, marcando la pauta para lo que promete ser una de las rivalidades más intensas y comentadas de la Liga MX. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers, y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.